Hemos venido compartiendo una serie acerca de los comportamientos enemigos del matrimonio, tales como el machismo, el feminismo, los roles invertidos, es decir, cuando la mujer asume el papel de cabeza del hombre, y también acerca del hombre narcisista, que fue nuestro último video. Hoy compartiremos sobre una condición más que también es enemiga del matrimonio y de las buenas relaciones, y es acerca del hombre violento y también de la mujer, porque hay casos de casos. Pues si hemos visto que hay papeles invertidos y la mujer se ubica como cabeza, asimismo esto nos lleva a entender que también esa mujer puede ejercer violencia sobre su esposo, tanto psicológica como físicamente. Proverbios 19:13 dice: el hijo necio es ruina de su padre y gotera continua las contiendas de una esposa. Señores, no es culparnos, y menos en estos casos, pero la Biblia nos habla de la prudencia, nos enseña que la blanda palabra aplaca la ira, y en muchas circunstancias estamos nosotras precisamente como dice la palabra, como goteras. Continúa. El maltrato en el hogar, también denominado violencia doméstica o violencia contra la pareja, puede definirse como un patrón de conducta utilizado en cualquier relación para obtener o mantener el control o dominio sobre la pareja. Constituye maltrato todo acto físico, sexual, emocional, económico o psicológico que influya sobre otra persona, así como toda amenaza de cometer estos actos, lo cual incluye cualquier comportamiento que asuste, intimide, aterrorice, manipule, dañe, culpe, humille, lesione o hiera a alguien. El maltrato en el hogar es un patrón de conducta abusiva contra la pareja, sea desde el noviazgo o tras haber formado una familia, por parte del maltratador, que ejerce el poder y control sobre la víctima, lo cual, señores, puede acabar provocando daños físicos graves o hasta la muerte. El matrimonio fue creado con ciertos deberes familiares, como lo vemos en el libro de Efesios 5, 22, 23, que dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador de esta, la cual es su cuerpo. Esto es una sumisión voluntaria en el contexto de una relación amorosa. Ahora, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y la trata con amor y respeto, de la misma manera debe el marido tratar a su esposa. Estos versículos no se refieren a tener dominio y control sobre la mujer, ni mucho menos tener derecho a oprimirla y maltratarla. El hombre debe ser líder espiritual del hogar y debe tratar a la familia con amor y con respeto en todo momento. Por eso es tan importante, si tu cónyuge no es creyente, ora, intercede para que tenga un encuentro con Dios. La violencia doméstica es un pecado y constituye una grave violación a los principios bíblicos. La ley de Dios está fundada en el amor y la violencia está muy lejos de ser la voluntad de Dios. Cualquier tipo de violencia es una injusticia que no puede ser justificada. Es un acto que ofende la dignidad y el derecho de una persona. En el libro de Zacarías 8:17 dice la palabra: no maquinen el mal contra su prójimo. Y aunque el término violencia tiene connotaciones físicas, la violencia o el abuso doméstico también puede ocurrir de otras maneras que no son físicas. Por ejemplo, los abusadores pueden manipular a sus víctimas a través de medios emocionales o económicos. El abuso verbal y el abuso sexual también son otras formas. El abuso doméstico se puede ver en términos de un ciclo de violencia. La tensión aumenta. La víctima intenta mantener calmado al abusador, pero eventualmente ocurre un incidente. El abusador se disculpa e intenta compensar a la víctima, quizás prometiendo que no volverá a ocurrir o ofreciéndole regalos. Luego viene un periodo de aparente calma, hasta que la tensión comienza nuevamente a acumularse.
Las etapas de este ciclo pueden tomar solo minutos, pueden desarrollarse a lo largo de los años y termina la víctima acostumbrándose o resignándose en algunos casos por sentir que es su culpa. Pero la violencia doméstica se opone rotundamente al plan de Dios para las familias. En Génesis 1 y 2 vemos que el matrimonio como una relación de ayuda de una sola carne. Efesios 5:21 habla de la sumisión mutua. Efesios 5:22-24 explica la sumisión de la esposa a su marido. Mientras que los versículos 25 al 33 hablan del amor abnegado del marido hacia la esposa. Primera de Pedro 3:1 al 7 da instrucciones similares. Primera de Corintios 7:4 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, los dos se pertenecen el uno al otro y están llamados a amarse como Cristo nos amó. El matrimonio es una imagen de Cristo y de la iglesia. La violencia doméstica está súper lejos del carácter de Dios. Cuando la violencia involucra a los niños, también es condenada por Dios. El Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios confía a los padres los hijos, y esos padres deben cuidarlos amorosamente y entrenarlos. Sí, Señor. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos deben obedecer a sus padres, Efesios 6, del 1 al 3. Y la disciplina es importante, pero la disciplina es claramente muy diferente de la violencia y del abuso. Los niños nunca deben ser puestos en situación de abuso, pero tampoco se debe esperar que permanezcan ahí mientras el abusador aprende a ser un buen padre. No, señores. Los cristianos estamos llamados a amar con sacrificio a los demás, especialmente a los de su familia. Aquellos que actualmente se encuentran en una situación de violencia doméstica deben hacer todo lo posible por salir de ella y de manera segura. Porque de normal en estos casos, en el momento más peligroso para una víctima de violencia doméstica es cuando ella o él se van. Así que, señores, lo correspondiente es buscar ayuda en ese momento. Busca a tu familia o contacta a la policía o contacta a organismos que actualmente se dedican a la protección de la familia en cuanto a la violencia doméstica. Esto, precisamente, esta situación en el hogar pueden tener graves implicaciones espirituales, porque después que las víctimas de violencia están físicamente seguras y las heridas en el cuerpo han sanado, las cicatrices emocionales y psicológicas siguen latentes, porque han creado raíces profundas después de tanto tiempo, de tanto maltrato, lo cual lleva un tiempo, señores, de reproche, de confrontación hacia Dios. Porque Dios permitiría tal cosa en mi vida, porque el Señor, si me ama, no detuvo esto. ¿Será que el Señor me ama realmente? ¿O dónde estaba Él cuando yo estaba siendo abusada, maltratada, golpeada? Hay que sanar, y este proceso de sanidad toma tiempo. Y por eso es necesario reconocer primero que todo y soltar el enojo, la confusión, el dolor, la vergüenza, ya que el verdadero perdón no puede ser otorgado si las cicatrices del abuso no se reconocen y se tratan primero. Y obviamente los que hasta aquí han seguido el canal saben que siempre hemos compartido acerca de las ataduras emocionales, ataduras almáticas, la falta de perdón y frustraciones del pasado o desde la niñez
Es probable, señores, que hayan heridas o asuntos no resueltos que los hayan llevado a convertirse a estas personas en abusadores, en maltratadores, en hombres violentos. Si un abusador está dispuesto a admitir su culpabilidad y desea ayuda, gloria a Dios. Más sin embargo, si no está dispuesto, si no lo reconoce, lo mejor es una separación temporal para no poner en riesgo tu vida y la de tus hijos. Señores, sanar, perdonar, restaurar y luego podrás entonces entrar en intercesión y oración ante Dios para que tenga un encuentro con ese cónyuge y pueda ser transformado, porque sí se puede. La violencia doméstica lastima el corazón de Dios. Él no es indiferente a sus víctimas ni las abandona. Su plan para las relaciones humanas, especialmente para las familias, es una representación de lo que Él es. Y Dios desea la sanidad para aquellos que están involucrados en la violencia doméstica, tanto víctimas como abusadores. Es que la violencia intrafamiliar es un arma letal que el enemigo ha estado utilizando desde tiempos atrás contra precisamente las emociones más íntimas de la familia, porque rompe todo vínculo de respeto en la vida de cada uno de los integrantes. Se roba la paz y la confianza, destruyendo esa unidad. Es por ello que el mismo Señor Jesucristo predicó que el enemigo solo vino para hurtar, matar y destruir. Y es que vemos en algunas historias bíblicas que hemos leído que nos muestran las consecuencias desde el punto de vista de los sentimientos y emociones de algunos personajes, como por ejemplo Caín, quien se llenó de enojo, de ira, de envidia, de frustración y de cobardía, las cuales concluyeron en la primera muerte de la humanidad, su propio hermano. Más adelante entra Noé y Can. Se manifestó el descontrol entre ellos, el irrespeto, la perversión, dando como resultado la ira, que dividió a la familia. Vemos en el hogar de Abraham, Sara, Agar e Ismael, el desespero, los celos, la altivez, el bullying, los resentimientos, el desprecio y la humillación forjaron el destierro y el abandono de dos de esos miembros. La historia que se repite en las relaciones de Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú, donde el favoritismo del padre genera envidia, ira, dolor, amargura, desprecio y humillación. Emociones que pareciera fueron transmitidas a sus descendientes, que generaron también conductas violentas como la tentativa de homicidio, como el secuestro y posterior destierro de José hacia Egipto. Encontramos, señores, al rey David. Su niñez la vio desde una óptica de las preferencias de su padre hacia sus hermanos mayores, el orgullo, la vanidad, la altivez, la humillación, el desprecio, las pudo evidenciar el propio profeta Samuel cuando fue a ungir al futuro rey. Y ello fue practicado después por él mismo, es decir, por David, con su misma descendencia, con sus mismos hijos, tanto que entre sus propios hijos precisamente se generó aún violencia sexual y homicidios. La consecuencia de la caída del hombre por la desobediencia generó que el pecado entrara en el corazón del hombre. Pero, señores, Dios pronunció algo muy importante que desafortunadamente la humanidad ha pasado por alto, que no ha querido poner en práctica. El Señor nos dijo que el pecado está a la puerta, acechando con todo, pero que nosotros podemos dominarlo. Si recordamos cómo en el 2020, durante la pandemia, pudimos cerciorarnos a través de las noticias, cómo el confinamiento ocasionó, o más bien despertó dentro de muchas familias, múltiples conductas violentas, lamentablemente realizadas por hombres en su mayoría, contra la mujer y contra sus hijos. Vimos muchas noticias donde incluso al Estado le tocó reabrir las comisarías de familia
Las autoridades tuvieron que sacar de sus casas, de sus propios hogares, en muchos casos, a mujeres y esconderlas para que su esposo o compañero no las matara. Señores, y lo más triste aún fue evidenciar cómo en algunos hogares creyentes, cristianos, estos actos se han convertido en el pan de cada día. Ya no es cosa del pasado. Estas conductas muchas veces son justificadas por la víctima. Por la sumisión de estas, pasan a ser tan manipuladas por el victimario, a veces por la dependencia emocional, otras por la dependencia económica, otras por miedo a la soledad. Y entendemos esto como que cada integrante de esa pareja traen unos esquemas psicológicos de violencia tan arraigados, sea como víctima, sea como victimario. Y lo peor, que no han podido morir al viejo hombre, encontrando el enemigo un campo perfecto para atacar y destruir. Pero ¿cómo reconocer el maltrato en el hogar? Si tu pareja te ridiculiza o se burla de ti delante de tu familia o amigos, si menosprecia tus logros, si te hace sentir incapaz de tomar decisiones, si te intimida o amenaza para conseguir lo que quiere, si te dice que sin él o sin ella no eres nada, si te trata con agresividad, es decir, agarrones, empujones, pellizcos, golpes, si te llama varias veces durante una velada, una reunión, tu trabajo, o incluso se presenta en el lugar en cuestión de comprobar que estás en realidad donde dijiste que estarías. Si utiliza el alcohol o las drogas para agredirte o insultarte. Si te culpa de cómo él se siente o de cómo él actúa. Si te presiona sexualmente para que hagas cosas que tú no deseas hacer. Si te impide de hacer cosas que deseas, como pasar tiempo con tu familia, con tus hijos, orar, congregarte. Si intenta impedir que te marches después de una discusión, o es él quien te abandona en algún sitio después de una discusión, según para darte una lección. Si te hace sentir que no tienes ninguna posibilidad de abandonar la relación. Si tú tienes miedo a veces de cómo puede comportarse tu pareja. Si tienes que disculparte constantemente ante los demás por el comportamiento de tu pareja. Si tú crees que podrías ayudar a cambiar a tu pareja únicamente si modificas algo de tu propio comportamiento, es decir, si crees que la culpa es tuya. Si vives siempre como pisando sobre cascaritas de huevo, procurando que nada pueda provocar un conflicto o enfadar a tu pareja, es decir, vives con miedo. Si te toca hacer siempre lo que él quiere en lugar de lo que tú deseas. Si sigues con tu pareja solo porque tienes miedo de lo que él sería capaz de hacer a ti o a tus hijos si llegaras a terminar la relación. Si en realidad tú estás viviendo cualquiera de estas situaciones, por favor busca ayuda, porque sin ayuda el maltrato persistirá. Recuerda que nadie merece sufrir malos tratos. Eso no es un matrimonio, eso no es la voluntad de Dios. ¿Qué dice la gente acerca de acabará algún día la violencia? La gente dice, siempre ha habido violencia y siempre la habrá. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Pues dentro de poco no existirá el malo. Buscarás con diligencia su lugar y no estará. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y hace rechinar contra él sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que viene su día. Salmos 37, 10 y 11. Salmo 72, 7 dice, para proteger a los mansos y humildes, Dios hará con los violentos lo mismo que hizo con los habitantes de Nínive. Una vez eliminados, la violencia jamás volverá a quitar
la paz de la tierra. Mateo 5:5. Los de genio apacible heredarán la tierra, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Isaías 2:4. No sé tú, pero yo le creo. Aleluya. ¿Puede una persona violenta cambiar? Lo que la gente que no cree en el poder de Dios dice es: los seres humanos somos violentos por naturaleza, y eso no se puede cambiar. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios nos da este mandato: deséchenlas todas de ustedes: ira, cólera, maldad, habla injuriosa y habla obscena. Desnúdense de la vieja personalidad con sus prácticas y vístanse de la nueva personalidad. Colosenses 3 del 8 al 10. ¿Nos pide lo imposible? No, todos podemos cambiar. ¿Pero cómo? El primer paso es conocer bien a Dios. Colosenses 3:10. Cuando alguien de buen corazón descubre las maravillas y las cualidades de Dios, comprende lo justas que son sus normas, empieza a amarlo y se esfuerza por hacer todo lo posible por complacerlo. Primera de Juan 5:3. El segundo paso, ¿cuál es? Ver la violencia como lo que en realidad es: una seria debilidad. Sí, señores. La tendencia a ser violento refleja falta de control, falta de templanza, falta de dominio propio. La persona pacífica, por el contrario, posee una gran fuerza interior. La Biblia afirma: aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Proverbios 16:32. Y esto es meditación también para la víctima. Porque te preguntarás: pero ¿y si el abusador no quiere cambiar? Si no cree que él es el del problema. Sí, hay un libre albedrío que Dios respeta. Si la persona no tiene voluntad, no cambia, obviamente. Pero Dios te dice en Proverbios 21, 1 al 3, como los ríos de agua, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos, pero Jehová pesa los corazones, y hacer justicia y juicio es para Jehová más agradable que sacrificio. Señores, Jeremías 32:27. Ay, cómo amo este versículo, y es el encabezado del canal. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Respóndele al Señor allí donde tú estás. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no obliga ni hace arte de magia. En un 2x3 lo cambió y el abusador ni se enteró. Así no es. No, señores, aquí entras tú en la ecuación. Tú como luchador, como una sola carne con tu cónyuge, como ayuda idónea, como intercesora o intercesor. Pero solo si tu sanidad interior te permite amar, perdonar e interceder para que esa alma no se pierda dentro de su propio veneno y vaya a parar a la colección del diablo. ¿Sabes? No tienes la obligación de quedarte y soportar malos tratos, mucho menos maltrato físico, porque eso no es un matrimonio. Esos no son los principios del matrimonio. Ahí no hay respeto, ahí no hay valoración, al contrario, hay un alto riesgo de empeorar la situación si no se busca ayuda. Dios y las leyes terrenales te amparan en estos casos, donde es necesario irte lejos de ese cónyuge violento. Debería ser una separación temporal, eso sí. ¿Para qué? Para orar, restaurar, sanar y poder decidir si deseas orar e interceder por ese hombre, por su restauración, por la salvación de su alma. Y me permito dar un consejo desde el amor. Esto para las personas víctimas de cónyuges con estos comportamientos, hombres violentos, hombres maltratadores.
machistas, narcisistas, etc. He visto que algunas personas, aun siendo supuestamente creyentes, dudan que Dios sea capaz de transformar estos corazones. A través de sus palabras, de sus comentarios tan duros, podemos percibir que estas víctimas se han atado junto a su cónyuge a través de esa misma condición. Han absorbido de tal manera incredulidad, resentimiento, amargura, es decir, la misma actitud condenadora y altiva de ese cónyuge enfermo. Es decir, yo tengo la razón, él no cambiará. Es que tú no sabes nada, ustedes son ingenuos, como ya leí en un comentario. Es que la psicóloga dijo que nunca cambian y yo le creo. Bueno, yo he escuchado testimonios de médicos y pacientes decir, había un cáncer y desapareció. No sé qué más decir, es un milagro. Y yo le creo. Yo le creo al médico, porque es que yo le creo a Dios, que aún sigue haciendo milagros y no dejará de hacerlos. Pero Mateo 13:58, ¿qué dice? Y por falta de fe en ellos, no hizo allí muchos milagros. Siempre he pensado que detrás de todo comportamiento errático en un ser humano hay una historia dura, que no es justificable, claro, esas reacciones, esos acontecimientos, pero es entendible desde el punto de la formación, o más bien del deterioro de la identidad de una persona. Señores, si un niño creció en un hogar violento, es lo que aprendió y se convertirá en un adulto violento o sumiso a la violencia porque hay una heredad, a menos que él trabaje en ello. ¿Sabes? En el hogar de mis padres vi violencia, vi malos tratos de mi padre hacia mi madre a causa del alcohol. Eso repercutió en nosotras como hijas. En mi caso me llenó de muchos resentimientos. Yo llegué a un punto de sentir que odiaba a mi padre. Llegué a sentir miedo, decepción acerca del matrimonio en sí. O sea, todo eso durante mi juventud, hasta que conocimos del Señor. Y empezamos como hijas a entender, sanar y perdonar, lo que originó liberación no solo en nosotras, sino también en mi padre. Y hoy, para la gloria de Dios, hay una excelente, una linda relación entre nuestro padre y pues nosotras. Pero ¿de dónde se originó ese comportamiento en mi padre? Descubrimos que fue a raíz de la pérdida de un ser amado, de su padre, es decir, de mi abuelito, que no conocí, a lo cual le sumó el mal apoyo de su familia con el alcohol, la irresponsabilidad y el propio machismo. Es decir, había una historia, había una raíz, había una historia detrás de ello. Habían heridas que no fueron sanadas. Y lo que siempre hemos dicho, quien está herido, hiere. Quien está dañado, daña. Es que no tienen más que dar. Pero si como hijas pudimos interceder y ser de ayuda, como esposas, esposos, con nuestro cónyuge también podremos. En nuestro matrimonio, recuerda que somos ese cordón de 3 dobleces. No estaríamos solos en esa lucha. Sana, perdona, escudriña para que puedas localizar la raíz de esa situación que no proviene de Dios. Quizás puedas ayudar más de lo que tú crees. Dios te bendiga grandemente.